Previsión Social, las personas gozan de completa inamovilidad por estar en formación de un sindicato. Entonces, ese aviso es bien importante. El modelo de solicitud dirigida al director general de trabajo, a efecto de que pues, se reconozca el comité ejecutivo y el consejo consultivo del sindicato, y también el modelo del acta de asamblea general de elección de directivos, el aviso a la Inspección General de Trabajo para gozar de inamovilidad. Y estos son los documentos necesarios y básicos para la constitución de un sindicato, como les había dicho anteriormente. Yo el día de hoy voy a hablar de 3 temas. Obviamente que esto lo que les estoy dando yo pues es parte de lo que les ofrecí y que en determinado momento pues tienen que saber ustedes como parte del derecho sustantivo colectivo de trabajo y de la parte procesal, que es la que tenemos que ver, que por lo menos tenemos que conocer las partes de la constitución de un sindicato. Entonces, les hago entrega de esos documentos a efecto de que ustedes tengan, pues, a bien conocer y disponer estos aspectos. Voy a hablarles un poquito del tema y les voy a dejar una tarea. Los 3 puntos sobre los cuales se basa la clase de hoy, y se los doy porque voy a girar en este momento una instrucción que en la cual, si no encienden su cámara, doy punto visto. Caracteres del proceso colectivo de trabajo, contenido del derecho colectivo de trabajo y la organización de los tribunales de trabajo y previsión social. Esos son los temas de los que voy a hablar el día de hoy. Y que si alguno, solo con uno que tenga apagada su cámara, en ese mismo momento digo punto visto, se termina la clase y cierro sesión. Y no me interesa ningún tipo de excusa. Porque yo he sido bastante amigable en decirles que enciendan su cámara y no lo hacen. Así que, por favor, sin excepción alguna, y que se vean ustedes. No quiero ver su librera, no quiero ver su pared, yo quiero verlos a ustedes. Entonces, ustedes saben cómo soy yo. Soy bastante, pues, amigable, trato de dar mi clase objetiva, pero también se tienen que apegar a los lineamientos del curso. Por lo tanto, pues, habiendo hecho ese apercibimiento, en el momento que yo vea que alguien no está con la instrucción, punto visto y acabo sesión. La parte procesal del derecho al trabajo es bien sencilla. Ustedes deben de saber, y se lo he dicho en ocasiones anteriores, en las cuales el proceso laboral tiende a ser desprovisto de muchos formalismos. Y esos formalismos pues conllevan a que una solicitud dirigida a una autoridad competente, háblese de una autoridad administrativa o una autoridad judicial, pues en ese momento tiene la obligación de recibirla y resolverla. No tiene que tener en todo momento pues ciertos formalismos o, por ejemplo, tener algún tipo de requisito que sin el cual no se podría admitir una solicitud. Y digamos, en este caso de los sindicatos, pues sí se tienen que llevar esos lineamientos. El Ministerio de Trabajo, pues con tal de coadyuvar la formación de los sindicatos, sacó esta cartilla sindical, que es únicamente una especie de lineamientos. Entonces, a partir del día de hoy, ustedes me dicen si está bien el tiempo, porque quiero ser bastante flexible y considerado con ustedes. Pero si es necesario que hagamos una constitución de un sindicato, por favor, háganme saber si lo prefieren hacer individual o en grupos, porque yo sé que el tema de grupos es un poco complicado y en determinado momento es un desorden. Unos trabajan y otros no. Entonces, yo respeto mucho eso. Yo también quiero que ustedes pues trabajen y aprendan. Si desean hacerlo individual, lo pueden hacer individual. Por lo tanto, les dejo esa elección y por favor me lo dicen en este momento. Si lo quieren hacer individual o en grupo. Por favor, díganme. Individual. Yo preferiría individual. Individual, licenciado. Muy bien. La mayoría está diciendo individual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el chat de Derecho Procesal del Trabajo 1-2023, así se llama, para quienes no estén, pues me pueden escribir y
y les mando el enlace para efecto de poderlos adherir para que ustedes tengan todo el material necesario. En ese chat yo ya les mandé la cartilla. Entonces, ustedes van a utilizar de base esa cartilla sindical en la cual van a hacer los siguientes documentos. Por favor, tomen nota. Digamos, están anotados. Si lo pueden ver, para que no estemos transcribiendo todo y seamos más prácticos y más concretos, veamos lo referente a los documentos que son el primer paso, que están en el índice, si los pueden ver en su chat, que serían la solicitud dirigida al director general de trabajo, el acta constitutiva de la Asamblea General del Sindicato, proyecto de estatutos de una organización sindical, solicitud dirigida a la Inspección General de Trabajo para gozar de inamovilidad, solicitud dirigida al director general de trabajo, acta de asamblea general extraordinaria para la elección de los miembros directivos, el aviso a la Inspección General de Trabajo para gozar de inamovilidad. Y me van a leer de los artículos 206 al artículo 234 del Código de Trabajo. Artículo 206 al artículo 234. Y esta cartilla sindical ustedes la van a utilizar como un proyecto o minuta. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a transcribir los datos. No se trata de transcribir los datos como tal. Ustedes tienen el modelo y ustedes lo que van a hacer es una solicitud con datos ficticios de un sindicato que ustedes van a formar. ¿Sí? Es decir, ustedes van a tener como que esa parte de que van a ser un grupo de 20 trabajadores al tenor de lo que establece el artículo 206 y 207 del Código de Trabajo, en el cual ustedes como persona individual que están haciendo el trabajo, entiéndase que así es, son 20 trabajadores, ¿sí? Y van a utilizar datos ficticios para faccionar el acta constitutiva del sindicato. Obviamente, si van a hacer los avisos que vayan congruentes a los datos, los estatutos, los estatutos para no hacer un trabajo tan extenso, esos sí los pueden dejar escritos a computadora. Eso sí, porque no los voy a poner a transcribir una serie de estatutos que es 60 artículos, creo que no es práctico. Simplemente ustedes tienen que tener la idea. Léanlos, eso sí, léanlos porque les va a servir. Entonces, vamos a hacer toda esa parte práctica de la transcripción de esos documentos y vamos a hacer una clase práctica única y exclusivamente para ese efecto, en la cual vamos a tener la base de que ustedes ya están haciendo la tarea, podamos resolver dudas y ver cómo se va constituyendo el sindicato. Aparte de eso, yo también les voy a hacer una presentación a efecto de que veamos las fases de constitución de un sindicato. Entonces, con eso agotamos esa parte de cómo es constituir un sindicato. Porque sí es bien importante y de sumo interés que ustedes, como mínimo, sepan constituir un sindicato. No pueden graduarse de abogados sin saber cómo se constituye un sindicato y sin saber los pasos mínimos. No les digo memoricen, no pretendo eso, porque pues tampoco todos se lo pueden memorizar, pero sí tienen que relacionar y conocer esos documentos. ¿Y qué van a hacer con esos documentos? Un prontuario, es decir, un conjunto ordenado de todos los escritos guardados en un folder. No los voy a poner a gastar en empastado ni nada de eso. Simplemente que ustedes lo guarden porque eso les puede servir para su examen técnico profesional y más allá para la vida profesional. Entonces, vamos a hacer eso. Me dicen ustedes si está bien que pongamos un mes vista para entregar la tarea, es decir, 7 de septiembre por ahí, considerando que Derecho Procesal de Trabajo no es la única clase que llevan y ustedes tienen suficiente tiempo, lo dejaríamos tal vez para el viernes 8, no sé qué les parece. Sí, un mes. Sí, licenciado. Un poquito más de un mes. Sí, que está bien. Muchas gracias por contestar. Entonces lo vamos a dejar así. Y cualquier duda que ustedes tengan me pueden ir preguntando. Yo igual voy a tratar de lanzar nuevamente los lineamientos porque sé que va a haber más de alguno que está incluso en la clase
o que no ha asistido a la clase de hoy que va a tener dudas. Entonces voy a lanzar nuevamente los lineamientos. La fecha sería el día 9 de agosto, les dije, 9 de septiembre. Viernes 8 había dicho. Viernes 8 de septiembre. La forma de entrega, me dicen ustedes si es fácil, porque puede ser que yo se las ponga, que la quiera ver como fácil y no sea fácil. La forma de entrega va a ser mediante Classroom, que va a ser obviamente presentada de manera manuscrita, exceptuando los estatutos. Exceptuándolos, porque no los voy a poner a transcribir yo 70 artículos. En ese sentido siento que sería excesivo. Lo que quiero es que conozcan y relacionen cuáles son los documentos para la constitución de un sindicato. Los avisos, el acta constitutiva, el acta de asamblea extraordinaria de elección de directivos, que ustedes tienen que conocer, los plazos donde se presenta, cómo se presenta, eso tienen que conocerlo básicamente, ¿verdad? Entonces, ya teniendo agotado ese tema, de igual manera vamos a tratar de tener una clase para el efecto en la que ustedes pues sepan más del tema y puedan aclarar dudas cuando ustedes ya van avanzando el tema. Ángel, tiene el uso de la palabra. Nick, buenas tardes. Buenas tardes. Estaba viendo el calendario, nos cae viernes 8, ¿verdad? Sí. Es correcto. Es que estaba pensando que como tenemos clases el lunes y el miércoles, quizás podríamos entregarlos para aprovechar ese fin de semana. Para rematar, lunes, por ejemplo, a las 6 de la tarde. ¿Cómo? Sería para rematar el tiempo y tratar de aprovechar el siguiente fin de semana, dice usted, para hacerlo vamos a ver, sería el lunes 11. Lunes 11 de septiembre hasta las 11:59. El lunes 11. Lunes 11. Sí, para darles un poquito ese fin de semana y que sea más del mes. Porque aparte de eso van a tener también el trabajo de la demanda colectiva, que ese sí es más laborioso. Entonces, les voy a dejar ese tiempo porque ustedes lo piden y así aprovechan ese fin de semana. Porque si no lo corro al anterior, que sería sábado 3, pero ya es menos tiempo, es menos del mes. Entonces lo vamos a dejar mejor para el lunes 11. Lick, solo tengo una duda. Para los que quieren hacerlo individual, ¿lo pueden hacer individual? Y los que lo quieren hacer en grupo, no, vamos a utilizar, Luis Diego, vamos a utilizar una sola medida que sea individual. Porque lo que pasa es que como yo pregunté, la mayoría dijo individual, entonces vamos a utilizar esa única medida, que sea de carácter individual. Lick, recapitulando, ¿cómo va a ser la tarea? Tenemos la cartilla aquí a la vista ahorita. Muy bien. ¿Cómo empezamos Digamos, el primer documento que ustedes van a faccionar es lo referente a la solicitud dirigida al director general de trabajo, la que está en la página número 7. ¿Qué es lo que van a hacer? Voy a poner ese ejemplo. Ustedes lo que van a hacer prácticamente de lo que está en la página 7 es el aviso dirigido al director general de trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social a efecto de solicitar la inamovilidad de del sindicato de trabajadores. Ustedes le van a poner el nombre, porque esta solicitud lo que está buscando es la inscripción provisional del sindicato y por ende, como todo es provisional, va a haber un comité ejecutivo provisional, un consejo consultivo provisional, y esa es una parte de la que les voy a adelantar. ¿Por qué provisional? Porque es el que ha sido electo a través de la asamblea de formación, que es la que decide hacer un sindicato, y dentro de las bases de la formación del sindicato eligen el comité ejecutivo y el consejo consultivo. Pero al no tener la inscripción y el reconocimiento de la personería jurídica que se refiere al artículo 210, es provisional. Por eso es que se denomina provisional. Ya cuando es presentada la solicitud al Ministerio de Trabajo, al director general de trabajo, se hace la anotación y se inscribe en definitiva,
ese ya va a ser el comité ejecutivo y el consejo consultivo, no provisionales. Entonces, este aviso, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes van a tomar una hoja en blanco, puede ser en líneas o puede ser sin líneas, y van a hacer la transcripción de esa solicitud. Se van a remitir al jefe o al director general de trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, su despacho. Eso lo están transcribiendo y van a establecer, señor director general de trabajo, los miembros del Comité Ejecutivo Provisional del Sindicato de Trabajadores, el nombre que ustedes decidan ponerle, quienes señalamos lugar para recibir notificaciones, todo eso lo van transcribiendo. Entonces, prácticamente lo que están haciendo ustedes es transcribiendo las solicitudes y el resultado de esas transcripciones, ustedes van a formar un expediente y ese expediente es el que va a servir para la constitución e inscripción de un sindicato. No sé si ha quedado claro en ese sentido, compañeros. Sí, Lick, gracias. Con mucho gusto. Sí, gracias. Bueno, ya tenemos esa tarea para el efecto de poder ustedes, pues, ir adelantando con esta parte. Yo les digo, si vamos a utilizar una o dos clases, tal vez dependiendo qué tanto avancemos para que ese tema quede bien claro. Martín y otra compañera que levantó la mano tienen el uso de la palabra. No sé si Martín Andrés levantó la mano. Laura también. No, Lick. No. Okay. O me aparece, no sé. Yo levanté la mano. Solo era para saber si los datos con los que hay que llenar eso, nosotros nos los inventamos, ¿verdad? O usted nos va a dar datos. Mire, digamos, por ejemplo, en el caso del sindicato y el nombre de los que comparecen dentro del sindicato, pueden hacer uso de como partícipe, el nombre de ustedes y los demás ficticios. Pueden utilizar cualquier nombre. El nombre del sindicato puede ser el que ustedes elijan, el nombre de los miembros del comité ejecutivo, consejo consultivo y demás miembros debe de ser el que ustedes inventen, o sea, ficticios. Pueden utilizar los compañeros inventados, de artistas, de lo que ustedes quieran. Al final de cuentas, los vamos a utilizar únicamente como un requisito esencial. Debemos tener en cuenta que para todos los tipos de solicitudes, y ahí es donde vamos a ir practicando, ahí es donde vamos a ir viendo, tal vez nos hizo falta en algún documento, ir haciendo las anotaciones, porque si bien es cierto, reitero, el derecho procesal del trabajo es poco formalista, sí debe cumplir con ciertos requisitos. Y al ver que faltan esos requisitos, pues los vamos llenando, porque al final de cuentas, no solo les estoy diciendo, miren, ustedes transcriban a lo loco todos los documentos, porque si no, no estamos aprendiendo. La idea es que vayamos leyendo y tratando de entender, y conforme vayan pasando las clases de explicación, ustedes van teniendo una mayor adaptación en el tema y mayor conocimiento en la constitución de un sindicato. Claros, de todos modos yo les voy a mandar lineamientos. Lick solo dijo que los artículos iban a miren, lo que necesito yo que lean es de los artículos. Bueno, usted se refiere a los estatutos. Los estatutos no los transcriban. Los estatutos lo que pueden hacer ustedes es hacer los suyos a computadora si lo quieren y únicamente adjuntarlos a lo que ya hicieron manuscrito. Los artículos solo son a computadora, es decir, los estatutos. Esos no los van a transcribir. Los estatutos son los que están en la cartilla. Vamos a ver los estatutos. ¿Cuáles son los estatutos? Son los que están en la página 10. Veámoslos. Es el artículo 3, ¿verdad, Lick? Sí. No, perdón. No, son los que están en la página 10 de la cartilla sindical. Página 10. No, sí, es que arriba de estatutos pone 3 modelos de estatutos de organización sindical. Ese es el número 3. Modelo de estatutos. Esos estatutos, ustedes lo que pueden hacer es transcribirlos a compu, léanlos o dejan estos mismos. O sea, con eso no voy a poner yo mayor problema porque al final de cuentas, lo único que tienen que saber ustedes es qué lleva el contenido de los estatutos de un sindicato como mínimo. Y no los voy a poner a ustedes a inventar esa parte de los estatutos porque es muy específica y muy especial.
y no vamos a estar haciendo tampoco cosas que no corresponden al tema. Entonces, con el tema de los estatutos, sí dejémoslo como tal. Solo llenamos los campos que hay que poner como si es urbano, campesino, etcétera, y el departamento donde se encuentra, todos esos datos los... Es correcto, todos esos datos los van a ir ustedes como relacionando. Te llamo que está en clase. Ya. Entonces, la situación acá es de que ustedes sepan tener un expediente laboral y cómo se va a dar todo el trámite. ¿Sí? Esa es una parte como que no está dentro del programa de estudios, pero si a duras penas lo pudieron haber visto en Derecho Colectivo 2, lo vamos a aprender bien, porque es un tema esencialísimo que ustedes conozcan. Entonces, igual ustedes me van preguntando si van teniendo cualquier duda en cuanto al tema de la constitución del sindicato, y yo les voy apoyando. Vamos a continuar con la clase, porque es bien importante que avancemos con el tema del día de hoy, que es referente, bueno, la clase pasada pues vimos la definición de derecho procesal colectivo de trabajo, las fuentes del derecho, la naturaleza jurídica, los principios rectores del derecho colectivo del trabajo, y hoy es otro tema importante que tenemos que ver acerca de los caracteres del proceso colectivo. Una de las formas o caracteres del derecho colectivo permítame un segundo. Digamos, los caracteres del proceso colectivo de trabajo derivan en fases procesales que se dan ya sea por medio del juez unipersonal, que sin conformarse en tribunal de conciliación o arbitraje, conoce los asuntos que someten las partes dentro de un proceso colectivo, así como del juez o el Tribunal de Arbitraje y Conciliación. Y en este caso, ante el Tribunal de Conciliación, de conformidad con lo que establece el artículo 385 del Código de Trabajo, las audiencias son unilaterales. Y estas son para que el Tribunal de Conciliación escuche separadamente a los delegados de cada parte para conocer sus posturas. Por eso es que normalmente ustedes van a ver cuando yo les haga llegar una resolución que admite para su trámite un conflicto colectivo, se señala día y hora para la comparecencia de las partes para llevar a cabo la audiencia de conciliación. Se les hace saber a las conciliaciones, a las delegaciones de conciliación de cada una de las partes, que deben estar 2 horas antes de la audiencia señalada para el efecto de escucharla separadamente. Entonces, antes de tener verificativo la audiencia de conciliación y arbitraje, el tribunal de conciliación lo que va a tener que hacer es escuchar separadamente a cada una de las partes antes de la audiencia de conciliación. ¿Por qué antes de la audiencia de conciliación? Para escuchar y tener un mayor campo de conocimiento de la situación y el conflicto que se está sometiendo al Tribunal de Conciliación, para que cuando se lleve a cabo la audiencia de conciliación ese mismo día, 2 horas después de haberse reunido con ellos, se lleva a cabo la audiencia de juicio oral y de conciliación a efecto de tener un mayor conocimiento y poder proponer fórmulas ecuánimes para la resolución del conflicto que se está sometiendo ante el Tribunal de Conciliación. ¿Y qué es el efecto del Tribunal de Conciliación? Es conciliar. El Tribunal de Conciliación, que está constituido por un juez de derecho y 2 jueces legos, que sin ser profesionales del derecho integran el tribunal a efecto de cumplir con un precepto legal, un precepto que establece la ley que así debe de ser. Y en ese caso, deberán de escuchar las propuestas que le hace el Tribunal de Conciliación. Y esas propuestas, pues, lo que tienen como razón de ser es terminar el conflicto en ese mismo momento. ¿Es una situación obligatoria? No,
es facultativa, porque puede ser que alguna de las partes no esté de acuerdo con los términos que estén proponiendo de conciliación. Y al no estar de acuerdo una de las partes, prácticamente ahí fracasa la conciliación y da lugar a que se constituya el tribunal de arbitraje. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando estemos hablando propiamente de la constitución del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, pero ahorita como caracteres esenciales es que el tribunal unilateral o el tribunal propiamente tendrá al efecto de citar a cada una de las delegaciones por aparte. Ante el juez de trabajo unipersonal se da una audiencia para obtener la declaratoria de justicia o injusticia de la huelga, es decir, de un movimiento que pueda promover un grupo de trabajadores. Cuando se trata de huelga de servicios que alude el artículo 243 del Código de Trabajo, es decir, servicios esenciales, no se puede detener la prestación de esos servicios. Hablemos, por ejemplo, de la Policía Nacional Civil, del Ministerio de Salud, de los hospitales públicos. No se puede entrar completamente en huelga. Existe esa prohibición expresa, ya que la prestación de los servicios son esenciales. No se puede dar esto al tenor de lo que establece el artículo 243 del Código de Trabajo. Es un carácter esencial y especial del conflicto colectivo. Y ante el tribunal de arbitraje, una audiencia separada o en comparecencia de ambas partes, incluso para interrogar a los patronos y trabajadores en el conflicto sobre puntos necesarios a conocer por parte del tribunal para despejar dudas. Y recuérdense de aquella parte que platicábamos casi al final de la clase pasada, referente al que el tribunal de arbitraje puede crear prueba. Entonces, en esta audiencia, el tribunal de arbitraje no solo va a tratar de buscar aclarar dudas correspondientes al conflicto colectivo, sino que también pueden crear prueba a base de la experiencia, de los documentos, de los testimonios que se dan por parte de ambas delegaciones. Es por eso es que una característica esencial del conflicto colectivo es esta, el que el tribunal puede interrogar a ambas delegaciones, de conformidad y al tenor de lo que establece el artículo 402 del Código de Trabajo. Otra de las actuaciones de las partes es bien importante, es que todas las actuaciones que se dan dentro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y muchos para los que han hecho pasantía, han tenido que llevar algún caso ante un juzgado o tribunal, o trabajan incluso dentro del organismo judicial, no me dejarán mentir que ahora todo queda o en audio o video grabado, porque es parte de la implementación de los sistemas informáticos que tuvo el organismo judicial, que se da a través del SGT, que es el Sistema de Gestión de Tribunales, que es donde se suben todas las actuaciones. Y las actuaciones anteriormente se faccionaban en actas. Esas actas prácticamente transcribían todo lo que acontecía en las audiencias y tenía que ser de manera fiel, de manera concreta e individualizada de todos y cada uno de los aspectos que acontecía en cada audiencia. Desde la designación del tribunal, quienes comparecían, la individualización de cada uno de los sujetos que comparecían, el hacer constar cuáles eran las calidades en las que actuaban y el desarrollo del acta de la audiencia en todas sus fases, ¿verdad? Ahora no. ¿Por qué les hago mención de eso? Porque se da en algunos lugares donde aún no han implementado del todo el sistema de grabación, ya sea en audio o en video, pero en la mayoría de lugares ya existe. Digamos, ahora lo que se hace es, queda videograbado o queda en audio y se realiza un acta sucinta. ¿Ustedes saben qué es un acta sucinta? Sí, es un acta en la que solamente se indican los aspectos más importantes sin hacerla detallada de cada una de las actuaciones. Es correcto, Ángel, muchas gracias. Sí, el acta sucinta, pues lo que contiene es un resumen de los participantes y de lo acontecido. Ya no es un acta en la cual se indique expresamente todo lo acontecido en la audiencia.
esa acta queda como un respaldo físico dentro del expediente y obviamente porque hay un expediente electrónico que está subido en la base de datos, que es a través del sistema de gestión de tribunales, en la cual consta audio y video de todas las actuaciones y que siempre que termina cada audiencia, cada una de las partes interesadas les entregan su DVD con el audio o video, o bien una práctica que ya se ha hecho recurrente es que uno como litigante carga su memoria USB con el espacio suficiente, eso sí, a efecto de que pues se le haga entrega a la persona que se encarga de videograbar todos estos aspectos y ya se lo entregan a uno. Entonces ya no hay necesidad de tener todo así transcrito, más que lo que uno se recuerda, más lo que uno puede ver dentro de los procesos. Y de hecho, déjenme decirles que para uno es más fácil, porque digamos, yo creo que a ustedes les proyecté algunas audiencias. Si no estoy mal, a usted fue uno de los grupos que les reproduje alguna audiencia. Y a uno es bien fácil, porque no se las proyecté, yo pensé que sí había sido ustedes. Digamos, en una de las audiencias, lo que se busca es ahorrar el papel, hacer las actuaciones más sucintas y en determinado momento tratar de llegar por completo al expediente electrónico y ya no tener tanta esa situación de que sea todo transcrito, que sea todo de carácter físico. Obviamente hay ciertas situaciones que en determinados momentos se pueden dar el problema. Digamos, cuando se hizo el cambio y actualización del sistema de casillero electrónico, que fue en diciembre del 2022 para ahorita enero del 2023, hubo un impasse en el cual algunas personas que tenemos casillero electrónico no recibimos notificaciones, entonces se quedó ese impasse. Esa es una de las falencias, por ejemplo. Pero en cuanto a lo virtual, se los voy a mostrar ahorita, de hecho. Digamos, yo tengo un proceso X, ya sea laboral, civil o penal, no importa. Y dentro de una de las actuaciones no tengo yo el expediente o no consta totalmente todas las actuaciones referidas a lo que necesito yo saber. Digamos, por ejemplo, se dicta una sentencia y yo no tengo conocimiento de lo que aconteció en esa audiencia y necesito saber exactamente cuáles son los agravios. Esos agravios yo los voy a expresar de manera que tenga ese audio. Pero uno no solo lleva un caso y se podrá recordar de ciertos pasajes de las audiencias. ¿Y qué pasa si no tenemos la videograbación? ¿Qué pasa si no tenemos el expediente físico donde hay un acta que transcriba todo y solo sea un acta sucinta? Entonces, eso es lo que sirve en determinado momento para poder, pues, hacer los resúmenes y que uno los pueda recordar ya viendo algunos puntos. Si me permiten un minuto, si mucho, voy a tratar de buscar un video, se los proyecto así, solo de manera que ustedes lo vean. Solo permítanme un segundo. Ya lo busco. Voy a ponerles una random porque si busco una donde me vea bien, no la encuentro nunca.
Ustedes se han ido a audiencias, me imagino. No, Lick. ¿Ah? No, en serio. Pero porque no han querido. Estuvimos en unas en un grupo, pero fue penal, Lick, no fue laboral. Bueno, pero lo importante es que ustedes vean el desarrollo. Sí. Ahora les muestro pantalla y me dicen si la ven, porfa, y escuchan. Voy a dejarles solo pasajes, porque si no, no. ¿La logran ver? Muy buenos días, vamos a dar inicio a la audiencia laboral para el día de hoy, marca el 29 de marzo de 2022 a las 11 horas en punto, dentro de la carpeta judicial laboral número 1173-2020-7543 a cargo del oficial quinto, para lo cual estando constituidos en la sala 4A del juzgado cuarto pluripersonal de trabajo y previsión social del municipio de Departamento de Guatemala, hacemos constar la presencia de la parte actora Gran Mijael Salgado López, así es. De datos de identificación ya conocida en autos, acompañado de la abogada Brenda Esmeralda Galicia Guerra. Gracias, buenos días. Asimismo, representación de la entidad demandada de Tomelec Sociedad Anónima y de calidad ya reconocida en autos, está presente Estuardo Giovanni Meléndez Álvarez. Así es. Gracias. Acompañado de los abogados Alan Giovanni Jiménez Brami y Mario Enrique Romero Pesarosi. Buenos días, gracias. Y previo a continuar con las fases de esta audiencia y de conformidad con la realizada el día 21 de julio de 2021, en donde como actitud de la parte demandada fue el planteamiento de excepciones dilatorias, las cuales fueron resueltas mediante auto de fecha 23 de julio de 2021, reprogramando la audiencia para el día de hoy. Y conjuntamente en el artículo 66, literal ley de la ley del organismo judicial, en relación a venir a las partes a una posible conciliación, le pregunto a la parte demandada si tenemos alguna propuesta para ello. Buenos días, honorable juzgadora, muchas gracias por la palabra. De hecho, sí traemos una propuesta a efecto de cumplir la entidad de Tomelec Sociedad Anónima respetuosa de las leyes laborales y obviamente queriendo cumplir con las pretensiones del señor Salgado López. Trae una propuesta consistente en una cantidad de 4.962.93 centavos, lo que correspondería al pago de aguinaldo 1.14, vacaciones, el cual se realizaría mediante un pago el día de hoy. Esa sería la propuesta de la Abogada Galicia, no sé si usted gusta platicar con los abogados, con su patrocinado o... Por parte de demandada, la entidad de Tomelec Sociedad Anónima, por dicha renuncia, ya que no existe un despido directo y justificado, demostrándose nuevamente que el actor está faltando su verdad dentro de la demanda impugnada. En consecuencia, la entidad demandada no le adeuda ninguna indemnización y, en ese mismo caso, pago de daños y perjuicios. Ya que como consecuencia directa al momento que el patrono no logre probar la causa justa del despido, el presupuesto, que este presupuesto ni siquiera se debe entrar a conocer, ya que la parte actora presentó su renuncia con fecha 6 de diciembre del año 2019. Por lo cual, la demanda, haciendo las consideraciones de hecho y derecho, debe ser declarada sin lugar. En este caso, honorable juzgadora, la parte actora aduce una serie de circunstancias dentro de su demanda en la cual reclama pago de prestaciones laborales. Sin embargo, de conformidad con los documentos que se acompañan en la presente contestación oral de demanda y los medios de prueba a diligenciar dentro de las fases oportunas del presente proceso, claramente quedará establecido que la parte actora no tiene derecho a proceder a la reclamación de las prestaciones laborales en la totalidad que lo solicita, tales como indemnización por tiempo de servicios, daños y perjuicios y costas judiciales.
que en este efecto pues solicita el actor en la demanda incoada. Pues se encuentra en este caso condicionada esta circunstancia que hubo una renuncia y no un despido directo. De la siguiente manera, uno recibió los argumentos que en forma oral fueron manifestados en esta audiencia por el abogado Jiménez y documenta el cual se manda agregar a los antecedentes. 2. Se admite para su trámite la contestación de la demanda en sentido negativo, la demanda que fuera presentada por Brian Mijael Salgado López en contra de Tomelec Sociedad Anónima. 3. Deuda al actor el aguinaldo correspondiente del 1 de diciembre de 2018 al 6 de diciembre de 2019. Bueno, en síntesis, ¿de qué me sirve a mí esa audiencia, por ejemplo? Primero, pues, para los efectos de la modernización que ha habido dentro del organismo judicial, de los juzgados de trabajo y previsión social y de los demás órganos jurisdiccionales, es que esa videograbación a mí me sirve al momento de que la juez dicte un fallo que en determinado momento no pueda ser favorable para mi patrocinado. Es que yo tengo el video y puedo de desprender todos los agravios que se pueden dar. No es solo como un documento histórico que voy a archivar y que voy a guardar únicamente para mostrárselo a mis alumnos, sino que en determinado momento pueda servirme para expresar agravios en segunda instancia, en una acción constitucional de amparo que se puede dar en caso la sentencia pues no surtiera efectos positivos para mi representado, y es parte de lo que en determinado momento, aquí les estoy poniendo yo un ejemplo de lo que es el derecho individual de trabajo, es una audiencia, pero muy parecida es la audiencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Son las mismas comparecencias, a diferencia que ahí únicamente no está solo un juez, no solo es el juez unipersonal, sino que está constituido en un tribunal. Recuérdense que les dije, el juez, que es el juez de primera instancia, que va a ser el juez presidente, y los vocales, que son designados por la Corte Suprema de Justicia. Ya eso vamos a ver más adelante, les he dicho yo, acerca de la integración de los tribunales de conciliación y arbitraje. Entonces, para ese efecto es que ya no vamos a tener un acta como tal en la cual se extienda la totalidad de todos los pasajes transcurridos en la audiencia, sino que un acta sucinta, que es el resumen, y la videograbación, que puede ser audio o audio-video. Y eso sirve para el efecto de tener un expediente electrónico, y es parte de las características del proceso laboral, que ya se ha ido modernizando a través de las diferentes implementaciones que ha hecho la Corte Suprema de Justicia en materia de modernización. Asimismo, otro de los caracteres importantes a mencionar es que las partes deben ser debidamente representadas. Si se trata de un sindicato, por los representantes legales. ¿Quiénes van a ser los representantes legales? Quien sea el secretario general del sindicato, ¿sí? Que es designado por medio de la asamblea y que es miembro del comité ejecutivo del sindicato. O en su caso también pues pueden ser mandatarios. Los mandatarios que estipula la ley del organismo judicial, como pueden ser abogados, debidamente representados a través de un mandato, ¿verdad? Debidamente registrado en el Archivo General de Protocolos y el Archivo General de Poderes para poder ejercer el mandato. Entonces, a eso se refiere esa característica dentro del proceso colectivo de trabajo, que debe haber una representación de los sujetos. Y en el caso de ser patronos, obviamente, quienes ejerzan la representación de los patronos. Esto de conformidad con lo que establece el artículo 223, literal E del Código de Trabajo, y el artículo 377 del Código de Trabajo. Son características esenciales las anteriormente enunciadas a efecto de conocer esas generalidades dentro del proceso colectivo. Ahora veamos cuál es el contenido del derecho procesal colectivo. Pues este se conforma por todos los procedimientos que pueden tener lugar dentro de un proceso colectivo en general. Hablemos de un proceso colectivo en general cuando haya una controversia
entre un grupo de trabajadores y un patrono, entre un grupo de patronos y uno de trabajadores. Eso podemos hablar como un ámbito general de un proceso colectivo. No vamos a especificar ahorita de qué tipo. Y que dentro de ellos sí es cierto que están los conflictos colectivos de carácter económico-social, que son los que se conocen por excelencia y cuyo objeto es modificar las condiciones de contratación contenidas en el Código de Trabajo. ¿Y cuál es esa modificación, jóvenes? ¿Qué tipo de modificación va a surtir? Igualar o mejorar las condiciones laborales contenidas en el Código de Trabajo, en la Constitución Política de la República o en cualquier ley especial ya anteriormente relacionada. Ese es el objeto principal del conflicto colectivo de carácter económico-social. Recuerden, ese es el proceso por excelencia. ¿Y qué es lo que busca en este caso? Superar aquellas condiciones que fueron estipuladas en el contrato individual de trabajo o en algún instrumento de normación colectiva. ¿Cuáles son los 5 instrumentos de normación colectiva, jóvenes? Yo se los dije en las 2 clases anteriores. ¿Cuáles son esos 5 instrumentos? ¿Los vieron en Derecho Colectivo 2? Son 5 nada más. Empecemos con uno, díganme uno. Y enciendan sus cámaras, por favor. Corre y va de nuevo. No es el pacto colectivo puede ser uno. ¿Es correcto, Hidalma? Okay. La coalición, los grupos coaligados, ¿sí? Martín, esos son las formas de agrupación colectiva, que son los grupos coaligados y sindicatos. Son las formas de normación, es decir, las normas colectivas. Hidalma nos acaba de decir una muy... Gracias, Martín. Hidalma nos acaba de decir una, por excelencia, el pacto colectivo, condiciones de trabajo. Faltan 4. Vamos pues, porque ustedes pueden, ustedes saben, lo que pasa es que les da un poquito de miedo. Nick, no entra aquí lo que es el convenio colectivo. Correcto, esa es otra forma de normación colectiva. Ya van 2. ¿Me deben 3? ¿Cómo dice Walter? Vamos, pues. El reglamento interno, Lick. Correcto, Guillermo. Van 3. Guillermo acaba de decir el tercero, que es el reglamento interior del trabajo. Artículo 57 del Código de Trabajo. 57, 58. Van 4. Y el último. Y se los dije. También en la doctrina recibe este nombre. Es la ta, y recibe el nombre y puedo preguntárselos en el examen. Y no se los voy a decir porque se los voy a preguntar en el examen. Quedémonos ahí lo averiguo. Esa viene pregunta de examen obligatoria. Entonces son 5 formas de normación colectiva. Y esas 5 formas de normación colectiva, en determinado momento, tienen que ser superadas a través del conflicto colectivo. Ese es el objeto principal del conflicto colectivo de carácter económico-social. Ustedes recuérdense. Sí, hombre, el link que decía que encendiéramos la cámara y nunca nos he visto. Espérense, que puede cambiar esa historia. Ese punto de carácter económico, social, es el punto en el que ustedes se tienen que enfocar porque lo que busca es mejoras en las condiciones económicas, pero también en el desarrollo integral del trabajador, que son las formas sociales. Una clínica, un lugar, una guardería, un transporte a la universidad, apoyo en los exámenes privados, un bono por tesis, o sea, una serie de situaciones que llevan muchas veces aparejada alguna obligación pecuniaria, pero tienen el interés directo del desarrollo integral del trabajador. Entonces, un aumento salarial es económico y esas mejoras a las que me refiero son sociales. Entonces, el conflicto colectivo de carácter económico-social, ya saben ustedes de qué se trata, tiene por objeto mejorar todo lo que establece el Código de Trabajo, las formas de normación colectiva, que son 5, y única y exclusivamente igualar o mejorar, nunca disminuir, porque si no tiene
razón de ser. De hecho, sería inconstitucional y sería atentando a lo que establece el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala, referente a la irrenunciabilidad de derechos laborales. ¿Sí? Y dentro de este proceso, que es un procedimiento, encontramos algunas fases. Ya las he mencionado, pero aquí se las voy a decir específicamente. Las fases del conflicto colectivo son el procedimiento de conciliación, el procedimiento de huelga, que no es obligatorio, y ese procedimiento de huelga se da, algo que todos conocen o han escuchado por lo menos una vez, que tiene una consecuencia jurídica referente a derivado a las prevenciones. ¿Cuáles son las prevenciones? Yo se las dije, vamos a ver si pusieron atención. ¿Cuáles son las prevenciones? Son las decretadas por un juez de trabajo cuando se plantea el conflicto colectivo. ¿Cuáles son esas prevenciones? Solo uno. El juez previene a las partes ¿para qué? ¿Y para qué? Se los vuelvo a decir, pero que se les quede. Las prevenciones que decreta un juez al momento del planteamiento de un conflicto colectivo es que ni patronos pueden despedir a trabajadores, ni trabajadores pueden entrar en huelga. Ojo con eso. Esas son las prevenciones. ¿Eso es el emplazamiento, Lick? Digamos, el emplazamiento se da al momento, esa es la figura jurídica en la cual una de las partes aviene al juez a efecto de que emplace a la otra parte dictando prevenciones. Y esas prevenciones son las que dicen, dentro de la resolución que admite para su trámite el conflicto colectivo, se previene a las partes, al patrono que no despida a los trabajadores sin autorización judicial y a los trabajadores que no entren en huelga. Entonces, esa es la prevención. El emplazamiento es la figura directa en la cual el grupo de trabajadores o sindicato plantea el conflicto colectivo ante un juez de trabajo. Pero las prevenciones son esas. Recuérdense cuáles son las prevenciones. Porque aquí un par de clases les voy a estar diciendo nuevamente. ¿Cuáles son las prevenciones? Son las que decretan el juez a efecto de que ni trabajadores ni patronos tomen ningún tipo de represalias. ¿Sí? Porque prácticamente se ve amenazada la estabilidad laboral de los trabajadores al estar tratando de reivindicar derechos laborales. ¿Y cómo se hace esa reivindicación? A través de un proceso colectivo de carácter económico-social planteado ante un juez de trabajo y previsión social. Entonces, ¿qué es lo que busca esta figura? Es que exista un procedimiento que se deriva de las prevenciones, incidencias o cuestiones accesorias que se promuevan dentro del conflicto colectivo, porque no solo están las reinstalaciones, más adelante vamos a ver qué otro tipo de cuestiones accesorias se pueden dar dentro de un conflicto colectivo. Los reclamos de represalias, la autorización para terminación de contratos de trabajo, que se dan en vía incidental y por puerta separada, y que son, en este caso, las dirigencias de reinstalación y de represalias propiamente. Tiene el uso de la palabra Laura. Perdón, me dio la palabra, es que no escuché. Sí. Es que tenía una duda. ¿Qué pasa si el patrono despide al trabajador antes de que el juez dé esas prevenciones? Es un despido ilegal. Es un despido ilegal. Ya es digamos, hay dos formas de hacerlo. Disculpe que la interrumpa. El juez puede venir y admitir para su trámite, por ejemplo, una autorización de terminación de contrato. ¿Sí? Esa autorización de terminación de contrato tiene por objeto de que el patrono no salte esa figura de las prevenciones. Está diciéndole, señor juez, usted me previno a que no puedo despedirlos, pero son malos trabajadores y yo quiero pedirle autorización para despedirlos y no quiero faltar a las prevenciones que usted decretó. Entonces yo promuevo un incidente para solicitarle que me autorice despedir a los trabajadores y sin el debido proceso y sin la ejecutoria correspondiente, este patrono no puede despedir a los trabajadores. Si lo hace antes de esa autorización, es un despido ilegal y por consiguiente, la reinstalación. 1.
Dos. Media vez esté planteada la demanda, ya no se puede despedir entonces. No se puede, porque está prevenida y esa protección jurídica es extensiva a todos los trabajadores. Es decir, deben de ser reinstalados. No lo dice el DICALA, pues porque yo no soy la ley, aunque algunos así lo dicen. Artículo 380 del Código de Trabajo establece que no se puede tomar ningún tipo de represalias y que los trabajadores que sean despedidos cuando el juez ha decretado las prevenciones deben de ser reinstalados y pagarle los salarios dejados de percibir. Entonces, en el segundo caso que le decía yo, puede ser que el patrono vaya a obviar esa solicitud de terminación de contrato ya cuando se emplazó y los despida solo así. Una MUNI de ahí de Zacatepeques hace poco despidió un montón de trabajadores y esa MUNI está emplazada. ¿Qué es lo que va a corresponder? La reinstalación de todos ellos. En Villanueva, de igual manera, despidieron a un montón de personas. La MUNI está emplazada y los trabajadores pueden optar 2 vías, o la reinstalación o el tema de la indemnización y daños y perjuicios. Pero si va a despedir un patrono a sus trabajadores, siempre y cuando esté emplazado, tiene que pedir autorización de terminación de contrato. Todas las MUNI me están sacando de... No, pero igual, o sea, esa manera de ejemplo, porque casi en todas las instituciones de trabajo del Estado está pasando eso, en casi todas. Entonces ya eso es una práctica normal dentro de las instituciones del Estado. Eso no quiere decir que sea lo legalmente establecido. Por eso yo les estoy diciendo el día de hoy. Ustedes como futuros asesores de una institución del Estado deben de saber que antes de despedir a un trabajador, habiendo prevenciones, habiendo un conflicto colectivo, deben de solicitar la autorización al juez. Pero eso se tarda 2 o 3 años, pero es el debido proceso. Es que nosotros como juristas debemos de respetar el debido proceso, ya que por cuestiones políticas en determinado momento eso pues tenga un beneficio para quien esté en la autoridad es diferente, pero lo jurídicamente procedente es que toda vez existan prevenciones decretadas, no se puede despedir a nadie. Y si se quiere despedir a alguien, pues en todo caso, tiene que solicitarse la autorización de terminación de contrato. Espero que haya quedado claro eso, y si no, lo vamos a seguir repitiendo, porque esto sí es parte toral del curso. Solo permítame un segundo. Hola, ¿cómo te va? Muy bien, ese es otro de los caracteres dentro del conflicto colectivo que en determinado momento se debe de cumplir. El tema de las reinstalaciones como un tema práctico y de diario vivir del derecho procesal del trabajo se debe comprender de una manera bien acertada. De una manera bien acertada, porque muchos dicen, bueno, ya planteamos el incidente de autorización de terminación de contrato. Entonces ya planteado, ya podemos despedir. No se puede. Debe de haber un auto firme y ejecutoriable que haya surtido todas las fases del proceso para los efectos legales pertinentes. Y Dalma, tiene el uso de la palabra. No. Se fue el clic. Muy bien. Continuemos. Los conflictos colectivos de carácter económico, jurídico o de derecho, recuérdense esto, más que todo de los apellidos, por así decirlo. Tenemos el conflicto colectivo de carácter económico social, que lo que busca es el reconocimiento y reivindicación de derechos laborales. Ahora, por otro lado, tenemos los conflictos colectivos de carácter jurídico o de derecho. ¿Cuáles son estos? Tienen como una parte importante del proceso colectivo las controversias que surjan entre sindicatos, un grupo coaligado,
uno o varios patronos, y el objeto principal es obligar el cumplimiento de los derechos establecidos en los instrumentos de normación colectiva. Prácticamente los procesos de carácter jurídico o de derecho tienen como fin el cumplimiento de los instrumentos de normación colectiva. Son procedimientos que se utilizan prácticamente para obligar a que una de las partes que está incumpliendo de forma total o parcial un convenio, un contrato, un reglamento interior de trabajo, una sentencia colectiva o laudo arbitral o un pacto colectivo de condiciones de trabajo, a través de esta figura procedimental que se lleva en un juzgado de trabajo y previsión social, lo que se busca es que se cumpla y que en caso, al ser declarados procedentes las pretensiones que se dan por la promoción de este conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho, es que el que haya incumplido, en primer término, cumpla de ahora en adelante o de a partir de que quede firme la sentencia, que cumpla con todos los preceptos del instrumento de normación colectiva incumplidos. Y segundo es que se haya un resarcimiento en daños y perjuicios en caso estos fueran causados. Entonces, este es otro procedimiento, parte del contenido del derecho procesal colectivo de trabajo. Dentro de otro procedimiento tenemos el arbitraje como un procedimiento eventual y de última ratio, le llamaría yo, porque digamos, el procedimiento de arbitraje en determinado momento es la parte en la cual fracasó la parte administrativa, el arreglo directo, la fase conciliatoria, y que al no haber tenido lugar todas estas, se debe llegar hasta el arbitraje, que es cuando un tribunal colegiado constituido como tribunal de arbitraje para el conocimiento de un conflicto colectivo decida como un árbitro al momento de dictar la sentencia, que este procedimiento eventual pues está impuesto por la ley como obligatorio al haberse agotado aquellas vías o etapas ya mencionadas. Y puede ser voluntario cuando se adopta mutuamente por las partes al momento de no haber arribado a una conciliación. Puede darse de dos maneras, ¿verdad? Ya veremos cuando hablemos del arbitraje potestativo y del arbitraje facultativo. Y estas controversias de carácter económico-social pues se sujetan al conocimiento y resolución del tribunal arbitral investido de jurisdicción. ¿Cuál es la jurisdicción? Conocer procesos de materia colectiva de trabajo y cuyo fallo, es decir, cuya sentencia o laudo arbitral en determinado momento es para que se constituyan, crear mejores condiciones laborales, condiciones económicos sociales y una buena prestación de los servicios para los patronos y trabajadores. Y únicamente pueden ser superados por una nueva sentencia arbitral. Es decir, que siempre se puede dar esa superación. Ustedes han visto que en otras legislaciones, pocas, las semanas laborales son de 3-4 días, mientras que aquí ustedes pueden ver las semanas laborales son de 31 días. Entonces, es bien difícil, es bien complicado, pero cuando se entiende la figura, obviamente hay temas económicos, culturales, de país, de gobierno, que son condicionantes en determinado momento para que la negociación colectiva tenga una mayor aplicación, pero sí lo existen muchas instituciones privadas, que son pocas, y en muchas instituciones del Estado. Hablemos de las jornadas laborales, por ejemplo, del Tribunal Supremo Electoral cuando no está en época electoral, de 7 a 2 de la tarde. Esa es de lunes a viernes. Y con el salario como que si fuera pues época electoral. Pero eso lo tienen la culpa ellos, no, es parte de la negociación colectiva. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros como juristas, que el que existan figuras en las cuales personas individuales, ya sea parte del gobierno o parte de la iniciativa privada, tengan mejoras salariales, no se debe a que exista un tema de pacto de corruptos o plazas fantasma o los espíritus chocarreros, no se trata de eso. Se trata propiamente de la legítima negociación colectiva que aterriza en negociación colectiva
y mejoras de los derechos laborales. Sí, pero es que la clase trabajadora, hay quienes no ganan el salario mínimo, ¿cómo es posible que gane 20,000 quetzales? O sea, hay situaciones en las cuales debemos ser objetivos. Y si A gana más que B, veamos a qué se debe. No, es que A fue a la universidad, se graduó, se preparó, tuvo mejores condiciones. Sus aptitudes y preparación merecen ser remuneradas de conformidad con su preparación. ¿Por qué vamos a tratar de comparar aspectos en los cuales somos muy sentimentales, somos muy patriotas, pero a la hora de la hora de verificar cada caso en concreto, es una situación que se da un merecimiento que surge a través de una negociación colectiva? Ahora sí vamos a hablar de que hay un conserje, sin el ánimo de menosprecio, en ningún momento lo digo por eso, que gana 70,000 quetzales en el Congreso de la República de Guatemala, ahí ya estamos hablando de otra cosa. No se confundan con las figuras. Estamos hablando de la pura negociación colectiva en la cual un grupo de trabajadores sale beneficiados, no personas individuales. Ese es el objeto de la negociación colectiva. Y que al momento de ser superadas esas normas, porque es un derecho internacional ratificado por el Estado de Guatemala, no es algo que se le venga a ocurrir a una institución, deviene de los tratados y convencionalidades de las cuales son parte el Estado de Guatemala, que se derivan en la negociación colectiva y que esos son traducidos en instrumentos de normación colectiva. El Banco de Guatemala, por mencionar uno, el Ministerio Público, el organismo judicial. Si ustedes saben cuáles son las, por ejemplo, ¿sabían ustedes que en el organismo judicial se recibe un bono de Semana Santa? ¿Saben ustedes que en el organismo judicial a mediados de año se recibe un diferido? ¿Saben ustedes que en el organismo judicial se recibe un bono vacacional y un bono de antigüedad? ¿Lo recibe eso la clase trabajadora normal? No. ¿Y por qué ellos sí lo reciben? Es dinero de nuestros impuestos. No, no seamos de esa crítica destructiva, seamos objetivos. Obedece a una negociación colectiva en la que trabajadores y patronos llegaron a un acuerdo que fue traducido en un pacto colectivo y que ese pacto colectivo supera las normas laborales reconocidas por la norma ordinaria, que es el decreto 1441 del Congreso de la República, y que ese nuevo pacto colectivo, que es una ley profesional, supera esos derechos, y esos derechos son traducidos para los trabajadores. Entonces, no hay que verlo como una manera destructiva, sino objetiva, que debería haber una igualdad y que debería haber cierta proporcionalidad en los salarios. Ese es otro tema, pero eso es un tema de Estado, es un tema de cultura, es un tema de preparación, del cual nosotros también tenemos que ser partícipes y críticos objetivos, porque ustedes son futuros abogados, muchos de ustedes ya son profesionales. Siempre tenemos que tener esa crítica apegada con la ley bajo la manga. Siempre ver que las disposiciones que se dan son apegadas a derecho. Porque si nosotros queremos ser de la crítica que en determinado momento todo es ataque, todo es ataque, todo es ataque, no estamos actuando como futuros abogados. Tenemos que ser prudentes y verificar que cada una de las situaciones que se dan en particular obedecen a casos en concreto y que en este caso la negociación colectiva es una forma legítima que el Estado ha reconocido. Es ley, lex dura lex, no la podemos dejar de cumplir, es de obligatorio cumplimiento. Entonces, al conocer nosotros ese aspecto, le vamos a entender la mera materia colectiva y cuál es el fin de los procedimientos, tanto el procedimiento del conflicto colectivo de carácter económico-social, el conflicto jurídico o de derecho y el arbitraje, que como procedimientos esenciales dentro del conflicto colectivo, pues tienen esa razón de ser. Y dentro de los cuales, pues se tiene que dar la figura de la conciliación siempre. El derecho del trabajo se los voy a decir. Creo que no ha habido clase que no se los diga y hoy no va a ser la excepción. El derecho del trabajo es eminentemente conciliador y en todas las etapas, sea derecho individual o sea derecho colectivo, va a existir la conciliación, sea cual sea la fase del proceso.
Eso sí, una característica especial y esencial de la conciliación es que estén de acuerdo ambas partes. Si solo una parte está de acuerdo, no es conciliación. Entonces, ojo con eso. Vamos a terminar el día de hoy con la clase por acá. Les voy a estar dando instrucciones. Vamos a estar viendo el tema de la formación de los sindicatos de igual manera. Y les doy un espacio y un compás de tiempo ahí para que puedan ordenar sus leyes, tomar un refresco y seguir con la siguiente clase. Pasen muy buena noche. Un gusto saludarlos. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Buenas noches. Feliz noche. Adiós. Feliz noche, Lick.